Crónica 7:14. Hay cientos y miles de personas escuchando esta palabra a través de los medios de comunicación. Crónica capítulo 7, versículo 14. Espero que lo tengan. Gracias por tu palabra, Padre amado. Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esta lectura de la Biblia creo que es una de las más mencionadas en la iglesia. Por muchos lugares, en muchos congresos, muchas campañas, en tiempos de intercesión, de oración, en programación de radio, de televisión, la gente hace muchas referencias sobre este versículo. Cuando Dios le habla a Salomón en medio de una visión, por su nombre, y le dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare, yo lo oiré. Y Dios comienza a hablar de las bendiciones que se van a liberar cuando el pueblo se humilla. Ahora, recuerden que esta visitación de Dios a Salomón vino el día que ellos dedicaban el templo a Dios. Ese día se sacrificaron un sinnúmero de ovejas y corderos. En ese capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. El día que Salomón recibe esta palabra de parte de Dios, fue un día de señales, un día de visitación de Dios. Dios había visitado a Salomón como lo había prometido. Jehová le había dicho a David: tu hijo me hará casa. Y Salomón, siguiendo la ordenanza de su padre David, construyó la casa de Dios. Fue una casa exageradamente preciosa. Todo el oro posible fue invertido en la casa de Dios. Pero bueno, el punto es que Dios desciende ese día y el fuego de Dios baja a ojo de todo el pueblo, y todo el pueblo queda temblando a observar que el holocausto que habían presentado delante de Dios, nadie le puso fuego, sino que el fuego vino desde el cielo. Dios dando a entender que recibió el holocausto. Ahora, en el verso 11, hay un punto importante que quiero tocar. Y dice: antes de Dios hablar, si tuviera mi pueblo, dice: terminó pues la casa de Dios, Salomón, la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa, fue prosperado. Y en el verso de eso dice: apareció Jehová a Salomón de noche. Y lo primero que quiero tocar de esta primera parte es que la Biblia, por alguna razón, quiere que observemos el orden en que Salomón trabaja con Dios. Dice: y cuando acabó la casa de Dios, entonces luego terminó la de él, y todo lo que hizo Salomón fue prosperado. Todo lo que hizo en la casa de Dios y en su casa fue prosperado. Y Dios le dice: yo he oído tu oración y he elegido este lugar como casa de sacrificio. Es impresionante cómo la Biblia resalta esta expresión: y terminó la casa de Jehová y terminó también su casa.
Y así como prosperó en la casa de Dios, prosperó en su casa. Es algo que es importante tenerlo en nuestro corazón, prioridades en nuestra vida. Salomón tenía una primera prioridad, que era la casa de Dios. Su segunda prioridad era su casa. Fíjate, dice, y terminó la casa de Dios, y luego terminó su casa. ¿Por qué hoy en día hay tantas personas que no pueden terminar su casa? Porque en vez de comenzar en la casa de Dios y continuar en su casa, ellos han puesto su casa por encima de la casa de Dios. Cuando hablo de la casa de Dios, no me refiero solamente a la estructura. La estructura, aunque es importante, me refiero a las cosas espirituales en nuestra vida. O los propósitos de Dios, los sueños, los diseños de Dios, los ministerios que Dios nos ha entregado. Tenemos que aprender a ser como Salomón, darle prioridad a la casa de Dios. No, todo tranquilo, oye. Es importante la familia, es importante la crianza de los hijos, es importante todo en tu casa, pero Dios tiene que estar por encima de todas las cosas en tu casa. No sé si entienden. Hay muchas personas en el Antiguo Testamento, Elí tuvo muchos problemas con Dios, por esa razón, porque puso sus hijos por encima de la palabra de Dios. ¿Y cómo terminó la historia? Sus hijos terminaron muertos y Elí terminó perdiendo el sacerdocio. Esos son los resultados de no darle prioridad a la casa de Dios. Da lástima y da mucha pena, hermano querido, dirigirme irme a una contra iglesia, que los pastores como los mismos, que no le interesa ni pintar la casa de Dios. Usted pasa todos los años y tiene la misma puerta caída, la misma pintura gastada y no hay ni siquiera una renovación en el lugar donde se invoca y se adora a Dios. Tenemos que entender esto. Si vamos a venir a este lugar a adorar al Dios más grande de todos los tiempos, este debe ser un lugar de excelencia. Aquí deben haber las mejores luchas. Si hay posibilidad económica, aleluya, gloria a Dios, se hace. Dime en qué lugar está la casa de Dios en tu corazón. El problema de la humanidad hoy en día, o de los cristianos, es que lo último que piensan eso son en las cosas espirituales. Diseñan toda su vida, hablan de sus sueños, hablan de su carrera, hablan de lo que quieren ser en la vida. Y lo que mencionan es, quiero hacer la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que aprender es lo que Salomón enseña. Yo trabajé en la casa de Dios y luego trabajé en mi casa. Y el Dios que me prosperó en la casa de Dios, también vino y prosperó mi casa. Si hay algo que tienes que tener garantizado, es que si te dedicas a la casa de tu Dios, Dios se va a dedicar a la tuya. Siempre que yo salgo de campaña o voy a cualquier lugar, yo le digo al Señor de los cielos, Señor, yo voy a atender tu obra, atiende tú la mía, atiende, atiende mi familia. Así que yo no me preocupo, con Dios salgo. Yo me olvido hasta muchos de ustedes. Tengo que confesar mi pecado, yo ni me acuerdo. A veces, a veces llamo a alguien o le escribo a alguien. Yo me olvido de todo. Y ya, porque yo entiendo que mientras yo esté haciendo la casa de mi Dios, trabajando en la obra de Dios, mi Dios trabajará con mi familia, con mi casa y con mi ministerio que yo he entregado a Dios. Salomón amaba la casa de Dios y por tal Dios le preparó su casa. Así que es importante entender esto. Tus hijos son un regalo de Dios, pero ellos no son los que dan el regalo. Tus hijos son importantes, pero Dios está por encima de tus hijos, de tu esposa, de tu empleo, de tu trabajo. Amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Primero amarás a Dios. Ese es el primer mandamiento. Lo amará por encima del carro, por encima de la casa, por encima del empleo, por encima del ministerio, por encima de lo que sea. Dios es primero, por encima de todas las cosas. Cuando
Cuando eres un Salomón del siglo XXI que entiende que las cosas de Dios son primero y que las demás cosas naturales son materiales, pasen a un segundo plano, cuando entiende que tu trabajo para Dios es primero que tu trabajo para los hombres, donde entiende que es importante el trabajo, porque tú estás por encima de ellos, es ahí donde caerá en la dependencia divina. Es ahí donde vivirá milagrosamente provisiones. Es ahí donde mirará la mano de Dios, haciéndote fructífero en áreas que tú no eras, bendiciéndote en áreas que tú nunca prosperabas. Porque si pones a Dios primero, te garantizo que Dios hará que tus segundas cosas sean buenas y de excelencia. La Biblia dice la tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. El problema de la gente es que creen que son eternos en el cuerpo. No se acuerdan que en cualquier momento la muerte puede venir y tocarle la puerta, no vamos. No, es que yo no he comprado la casa, no, a mí no me importa en la casa que tú quieres, tú le dices a la muerte. Solo Dios le puede decir va tras muerte. Solamente Dios. Todo pasará. El trabajo. La Biblia dice que por más que te afanes, no añadirá una estatura a tu altura. No añadirá ni siquiera un codo a tu altura. Tienes que entender que Dios está por encima de todo. Espero que me tengan entendiendo aquí hoy. Entonces, aquí vemos este primer punto importante que no quería dejar pasar porque es de mucho interés para nuestro beneficio espiritual. Para poder ser exitosos en la vida con Dios, tenemos que dar prioridad a las cosas de Dios. Salomón terminó la casa de Dios y luego terminó su casa. Así que esto es una enseñanza muy poderosa a su nombre. La Biblia habla que cuando Dios está hablando con Salomón, le advierte y le dice, quiero decirte, Salomón, lo único que puede romper los cielos, lo que puede traer bendición a tu vida, lo que puede hacer que la tierra produzca y que la lluvia regrese. Y le dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, yo lo diré. Y perdonaré que sus pecados, si se convirtiera de su malo camino, yo lo perdonaré. Pero es, pero es si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, escuche esto, y orare y buscaré mi rostro, yo lo oiré. Cambiaré la cosa en sus vidas. Y yo quiero hablar de 4 a 3 puntos rapidito. Primero, humillación. Dile a alguien, te conviene ser humilde. Lo primero que me atrae la atención de esta expresión de Dios, cuando le dice a Salomón, le dice, si mi pueblo se humillare, es de notar que Dios no le está pidiendo humillación al mundo. Dios le está diciendo a quien yo quiero que se humille, es el pueblo, lo cual mi nombre es invocado. El primer punto que quiero tocarle, que Dios no le pide quebrantamiento al mundo. Dios le está pidiendo quebrantamiento al que lo alaba, al que lo invoca, al que lo exalta. No, yo no sé si eso está aquí todavía. Dios mira desde el interior del ser humano. Yo no sé si entiende este punto. Pero voy a ser un poco más claro. No está malo que un gobernador decida arrodillarse en gloria a Dios. Pero ustedes conocen gobernadores, ustedes saben que en los tiempos de política, ellos hasta danzan si hay que danzar, ellos se arrodillan si hay que arrodillarse, pero todo lo que buscan es el voto del pueblo de ellos. No les interesa realmente conocer al Dios de los cielos. Entonces ese tipo de humillación no mueve a Dios. Y Dios dice, si quieren cambiar ciudades, si quieren cambiar el pueblo, si quieren cambiar la región, al que yo necesito de rodillas, no es el diputado, es el pastor, es el profeta, es el apóstol, es el milla, si mi pueblo se
por parte de un pueblo cristiano que no se ha humillado delante de Dios. Dios dice, yo seré movido por él. Yo moveré mi mano. Me voy ante los que me adoran, ante que Dios es más fuerte que la tierra que hay en tu casa. Dios es más fuerte que los problemas que hay en tu barrio. Dios cambia los desiertos en campo fértil. Dios hace brotar manantial de vida en medio de pedregal. Estoy hablando del Dios de los cielos, de un Dios que todo lo que quiso hizo, de un Dios que cambia los corazones. Y Él está prometiendo algo. Yo siento la unción. Y cuando el Dios del cielo promete, se quema el sol y se quema las estrellas y no deja de cumplir su promesa. Dios está diciendo, yo, Jehová, prometo que si de mi boca se humille, yo haré un cambio a favor de ese pueblo. Si se humillare mi pueblo, Dios le está pidiendo al pueblo. Dios nos está hablando claro. El problema de la heredidad de la tierra, el problema de falta de lluvia, desde el cielo, el problema del cielo cerrado viene por causa de un pueblo que no está humillado. Si las iglesias y los líderes cristianos se detuvieran aquí, cambiarían sus ciudades y el mundo. Gracias porque me están entendiendo, gracias. Dios nos está dando una promesa y Dios nos está diciendo cuáles son los favores que desatarían nuestra humillación delante de Él. Y Él está pidiéndole al pueblo que se sepa. Dios no está pidiendo a la nación que el pueblo que lo adora. Y cuando el pueblo que lo adora, que lo invoca, se quebranta, Dios cambia los pueblos y las naciones se enteran. Yo no sé si me voy a entender. Habrá alguien que alabe la gloria de Dios en esta hora a su nombre. El mayor problema que estamos viviendo se llama el orgullo, la falta de humildad y de quebrantamiento. Estamos atestados de líderes arrogantes, prepotentes y orgullosos. Estamos literalmente frente a un fenómeno espiritual. En los tiempos que yo me convertí, la mayoría de pastores que yo conocí eran hombres de humildad. Hoy en día se ha liberado una honra distorsionada. Los hombres de Dios se honran, pero no se idolatran. Tenemos que entender que el único que está por encima de todo es Dios. Aleluya. ¿Cuánto bendición a Dios? Y lo más imposible para Dios es restaurar a alguien prepotente y orgulloso. La Biblia dice que el orgulloso Dios lo mira desde lejos, mas Dios está cerca y da gracia al humilde de corazón. Hace un tiempo atrás, y no voy a ser muy específico en esto, escuché de varios hombres de Dios que tuvieran un delicia con una mujer, tuvieran un pecado. Cuando yo supe eso, yo comencé a orar y me encerré un tiempo por ese hombre. Y mientras yo decía, Señor, tú tienes que restaurar a esa persona. Y no voy a ser más específico porque quiero respetar a esa persona. Quiero respetar a esa persona. Porque yo hace años que entendí que el lazo que tiene le intento me lo van a entender a mí también. Y yo estoy aquí para dar una palabra de restauración, no de destrucción. Yo lloré delante de Dios y luego tuve un sueño y en el sueño Dios me hablaba y me decía, mira el problema de él, no es la caída que tuvo, es la arrogancia que tiene, no escucha a nadie. Así que yo estoy orando para que Dios toque el corazón de esa persona y lo quebrante y lo haga entender que los hombres hoy somos y mañana no somos, que la vida del ser humano es como la flor del campo,
que el sol lo puede quemar y dejar de ser. Hay que entender que la prepotencia jamás, nunca llegó a nadie, el orgullo nunca llegó a nadie, pero la humildad, la humillación, esa fue la que trajo la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Yo no, yo solamente no estoy predicando a ustedes, le estoy predicando a miles de personas que me estarán escuchando. Es increíble. Yo le hago un llamado a los pastores y a los ministros, a los profetas, a los predicadores como yo. Le hago un llamado, deje en el camino de la prepotencia y de los plantados y cortados. Proverbio dice que antes de la caída viene el altivez de espíritu. Yo quiero hablarle a los que se creen supermanes, a los que se creen el llanero solitario, a los que se creen que son los últimos profetas, a los que se creen que tienen la única unción, a los que se creen que tienen que ser lo único hombre de Dios. Usted se equivocó, porque había un hombre en la Biblia que dice, antes de que usted y yo naciéramos, había hombre que hacía descender fuego del cielo, que decía Jehová, solo había quedado, y Dios le dijo, tú te equivocaste, hay 7.000 como tú, hay gente de poder. Yo necesito que este mensaje le llegue a la nación y a los ministros, sean humildes, para que capten la presencia de Dios. Aleluya. Habrá alguien que le añadió. Da pena ver pastor tan arrogante, tan orgulloso, tan prepotente. Si ellos van a un lugar, hay que poner, ay, mi alma alaba, Dios mío, hay que ponerle alfombra roja, hay que hacer un sinnúmero de aparataje, porque está llegando el súper ungido. Jesucristo caminaba entre el pueblo, la gente lo pisaba, la gente lo empujaba. La diferencia de Cristo era que el que lo tocaba se sanaba, el que lo empujaba se impactaba. Esa es la gran diferencia. Le quiero hacer un llamado en el nombre poderoso de Jesús con todo mi corazón. No le conviene a nadie la arrogancia, no le conviene a nadie el orgullo. La prepotencia te va a destruir. Te hago un llamado a que volvamos a Dios, a que volvamos a la verdad, a que volvamos a la sencillez. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el líder que marca generaciones, es el líder que tracciona ciudades. No es orgulloso, es el humilde, el que carga la gloria de Dios. Oiga, oiga. Señores, lo repito, el hombre y la mujer se honran, pero no se idolatran. Hay que entender ese punto en este día. El único merecedor de gloria y alabanza se llama Dios. Y estamos en un fenómeno terrible. Estamos llenos de tantos hombres con dones hermosos, pero atentados, infectados de orgullo y prepotencia. La Biblia habla que Dios mira el humilde de cerca y al orgulloso de lejos. Había un hombre, no recuerdo bien su nombre, Dios lo usaba terrible, no me acuerdo en qué país. Dice que uno de los testimonios más sobresalientes es que la gente con 5 pulgadas, los pies, la pierna, una de la otra, este hombre oraba y tú escuchabas cuando los huesos estrellaban, que se iban creando, se iban extendiendo. Era un milagro terrible sobre el cual este hombre de Dios operaba. Y creció tanto, pero tanto, que la multitud llenaba la calle donde este hombre de Dios iba. Pero un día fue a África y se subió el humo a la cabeza, porque ese es el problema de nosotros. Queremos tan fácil la gloria de Dios, que nosotros pensamos que nosotros somos la creamos. Y lo que nosotros somos hoy fue lo que Dios decidió hacer con nosotros. No es porque somos mejores ni peores, es porque a Dios le ha placido en su perfecta voluntad escogerlo a usted, pero le quiero advertir, así como te escoge a ti, me puede escoger a mí. Y así como me escoge a mí, te puede escoger a otro. Dios no está casado con ningún niño lindo. Aquí en Isaías donde leímos, dice que Él atenderá al humilde de corazón, al pobre humilde de corazón. Dios no está casado con ninguna iglesia. Dios está casado con aquellos que respetan su palabra, que se mantienen bajo humildad, que le buscan a Él,
que lo ponen en primer lugar, porque la Biblia dice, el que temprano me buscare a mí, me hallará, porque yo honro al que a mí me honra. Habrá algo que no me dio. Y este hombre se paró un día en África, después de tanto milagro, y se le salió esta palabra. Y digo, hermano, el mundo está listo para postrarse delante de mí y adorarlo. ¿Sabe cómo terminó él? Paralítico. El predicador que lo fue a ver, que era el papá espiritual de un pastor aquí, ay, se me fue el nombre, un pastor americano, dice que cuando lo fue a saludar, ni siquiera la mano la podía levantar. Dios permitió que se doblara desde el pecho hasta los pies y andaba humillando a él, por decir que el mundo estaba listo para adorarlo. Mm, aleluya. Mm, mm. Pero terminó como no tenía que terminar, porque se cogió la gloria y anheló la adoración. El problema del diablo, señores, fue que exigió adoración. No, claro aquí todavía, tú no me estás entendiendo. Y nada más hay uno que puede recibir adoración. ¿Cuánto bendicen a Dios en estas horas? Necesitamos ser sencillos de corazón. Dígale a alguien, nuestro orgullo nos alejará de Dios. Dile a alguien, nuestro orgullo nos alejará de Dios. Hay gente que su arrogancia lo hizo comer hierba. La Biblia dice que Salomón levantó una estatua para que lo adoraran. Y dice la palabra, ustedes la conocen, que saldrá a los haya venido, no se podrá. Nabucodonosor sufría de un orgullo extremo, al punto que exigió adoración. Hasta que un día Dios le dijo, necio, será echado de entre los hombres y andará como bestia en el campo. Como la bestia en el campo. La Biblia dice que a Nabucodonosor le creció las uñas como un caballo. Anduvo desnudo por 7 largos años. Un rey que estaba lleno de esplendor y de hermoso vestido. Ahora estaba caminando desnudo. Se bañaba cuando Dios quería que se bañara. Cuando a veces llovía, entonces se bañaba. Comía hierba. Dios lo puso a comer hierba como burro y a beber agua como bestia. Todo por la arrogancia. La arrogancia puede ser el instrumento más perfecto del diablo para destruirte, tu vida y para desconectarte de la presencia de Dios. Fue echado entre los hombres 7 años comiendo hierba como caballo, 7 años vistiendo nada, desnudo, todo porque no entendió que Dios es el supremo. Pero una vez que Salomón le devuelve la mentalidad y reacciona, y Dios dice, tus 7 años se cumplieron, te voy a restaurar. Salomón dice, depresión, ahora yo, Salomón, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y su camino justo, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios puede exaltar a quien Él quiere y humillar a quien Él quiere. El soberbio, la única respuesta que tendrá de Dios será el quebrantamiento. ¿Cuánto me dicen a Dios? El rey Amón, oiga, murió por no humillarse. La Biblia dice en 2 Crónicas 33:23, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado y conspiraron contra él sus cielos y lo mataron en sus casas. La arrogancia mata a los hombres de Dios. La falta de humildad te quebrantará. Estoy hablando de un rey. Usted todavía ni siquiera es siervo de un príncipe. Estoy hablando de un rey que era rico, poderoso y fue puesto por Dios. Pero como nunca se humilló, fue quebrantado y muerto en su casa.
Me escuchan los grandes que están allá, que me escuchan lo que se siente súper poderoso. Que si Jehová quebrantó, amanecer y Amón te puede quebrantar a ti. Oigan mi mensaje, oigan mi consejo. Escuchen al hombre de Dios hablarle. Sean humildes porque les conviene. La arrogancia te echará de la presencia de Dios. Dios le dice al pueblo, si se humillaren. Aquí hemos visto ejemplos ahora mismo de gente que por no humillarse fueron quebrantados. ¿Qué lleva al pueblo a la arrogancia? ¿Qué lleva a un pueblo o a alguien humilde? Termina siendo un arrogante. Diga conmigo muchas cosas. Una de ellas es la bendición. Hay personas que son más exitosas en el fracaso que en el éxito. No, no me entendieron todavía. No me entendieron. Por ahí vamos. ¿Qué digo? Mientras estamos en el fracaso, somos, y en el caso somos fieles, espirituales. Venimos a la iglesia, somos humildes, somos pacientes, amorosos, cariñosos. Desde que Dios nos bendice, cambiamos. Ya no tenemos tiempo, ya no tenemos paciencia, nos sentimos arrogantes, creemos que somos exclusivos, pensamos que lo merecemos todo. Y es ahí donde nuestro éxito somos un fracaso. Hay gente que en el éxito son fracasados y otros en el fracaso son exitosos. Se lo voy a explicar mejor. Mientras no tienen nada, son gente exitosa en Dios. Cuando tienen un poco, son fracasados en todo Dios. Se lo explico. Mientras estaban en un país raro, andando descalzo, eran humildes. Dios los sacó de ahí, ahora son orgullosos y están fracasados. Porque se olvidan de dónde fue que Dios los sacó. Mientras estábamos en el campo, dependíamos totalmente de Dios. En cuanto Dios nos dio, nos sacó de ahí, ya no nos acordamos de Dios. Nos acordamos cuando escuchamos a otras personas. Entonces nuestro éxito es un fracaso. ¿Sabes cuando nuestro éxito es un éxito? Cuando seguimos siendo el mismo con Dios. Cuando seguimos siendo la misma mujer amante de su presencia y de su gloria. Habla alguien que habla de la gloria de Dios. Hay gente hoy en día que es increíble la arrogancia en la que vive. Todo porque cambiaron el carro. Un carro que día tras día se está devaluando y que la gloria de Dios está creciendo. Habrá alguien que sabe la gloria de Dios en esta hora. Es impresionante. Yo conozco gente que mientras andaban en chancletas, zapatillas, qué sé yo cómo se le llaman, mientras andaban en chancletas, que los pies sucios afuera, eran gente sencilla, humilde, paciente. Hoy en día tienen, ya, tienen algo y creen que ya quieren pisar la roja. Ah, y no sabe que la gloria de Dios no se gasta, el poder de Dios no se gasta. ¿Dónde bendice Dios? Ah, yo necesito soltarle este mensaje porque yo estuve en el secreto de Dios. Dios me dijo, habla del pueblo porque yo estoy interesado en abrir los cielos, en traer la lluvia, en bendecir la tierra, en cambiar su destino, pero tiene que humillarse. Es increíble. En el mundo en el cual vivimos, tenemos confraternidades de pastores, que Dios lo bendiga. Lo amamos, ¿verdad? Sí, si tiene un concilio, un lugar, van todos, si hay un congreso, para levantar mucho peso es el ego que lo levanta. Aprenda a cómo ser exitoso, aunque sea un tipo atentado de orgullo. ¿Para qué quiero ser exitoso si no hay humildad en mi corazón? Mm.
Hasta yo me asusté ahora mismo. Hasta yo estoy asustado ahora mismo. Pero tú nos convocas para hacer un día de quebrantamiento, de humillación, de lágrimas, de llorar, de buscar a Dios. Y vienen dos de milagros, los demás se quedan. Porque ahí no va a estar el gobernador, ahí no va a estar el diputado, ahí no va a estar el presidente. Ah, tienen que arrepentirse y convertirse al Dios del cielo. Nada, todavía no está ni siquiera la mitad de la espiritualidad. Está el gobierno, no está el gobierno, está el diputado o no está el diputado. Ahí va a estar el que quita reyes y pone reyes. Ahí va a estar el más grande de los grandes. Dios me está escuchando en mi oración. Mm. El problema de hoy en día es que vivimos en el deseo del ojo. Mm. Fracasado en el éxito. Exitoso en el fracaso. Mientras son pobres, son buenos, son ricos, dan lástima. Yo quiero decirle algo a los pastores. Pastor, escuchen este mensaje. Si ustedes creen que los ricos le van a construir un templo a ustedes, se equivocaron. Ustedes le preguntan a todos los pastores que usted quiera preguntar, de iglesia grande, y le van a decir que el templo no fue construido ni por dos ricos, que fueron gente sencilla, sin trabajo, ganando un sueldo mínimo, que colaboraron. Esto dice que va a venir un Juan de los Palotes a darle mucho dinero, olvídese de eso. Trabajen a la gente que usted tiene ahí, a los humildes, a esos que no usan. Mm. Oye, oye, ya. Entonces el detalle es este. Mientras no tenemos nada, somos exitosos espiritualmente. Cuando lo tenemos todo, somos un fracaso. Yo no estoy de la que te da, Miguel. Para yo probar a algo, yo tengo que verlo prosperado primero. Porque en la pobreza o en la limitación, cualquiera es humilde y sencillo. Es más fácil ser fiel cuando no hay nada que ser fiel cuando lo tiene todo. Aleluya. Por eso que esa gente que critica lo que han sido prosperados, y yo no. A mí me gustaría verlo prosperado, esa persona para ver si va a hacer el mismo. Alguien dijo, porque el problema es, aquí termina esto, es que el control económico. La gente vende lo que sea por tener dinero. El dinero es importante, pero no deja de ser papel en su nombre. De hecho, en muchos países que el dinero que usted tiene ni siquiera tiene valor porque no tienen oro para respaldarlo. Estos tipos de mensajes dan sueño, abotecen, me quiero ir, tengo hambre. Claro, porque no hay un profeta resaltándole su juego. Lo que hay un predicador de un campo diciéndole si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. No necesita que un profeta venga y le diga su nombre, porque hablará con el Dios del cielo cara a cara. ¿Cuánto me dicen a Dios que alaba su nombre hoy? ¿Cuánto alaba su nombre? No había profeta con Salomón, lo que había era entre Salomón y Dios. Eso va a ocurrir contigo. Alguien dijo lo siguiente, tocando el punto de la gente fracasada en el éxito. Aleluya. Mientras tenían un trabajo que le pagaban el mínimo, tenían tiempo para los hijos. Ahora ganan más y ahora no tienen tiempo para el muchacho. Y dice, tú eres exitoso. No, tú estás perdiendo, tu familia la estás perdiendo. Y no fracasado. Mm. Mientras tenían el carrito Toyota, que había que darle 2 palos y empujar 10 kilómetros para que prenda, querían buscar a todos los hermanos y traerla a la iglesia. Y venían a todos los cultos de oración. Desde que Dios le dio un Mercedes o le dio algo más grande, dice, hermano, ¿sabe qué? Es mucho la gasolina. No puedo fracasar en su prosperidad.
Y eso es lo que está llena la iglesia, de gente fracasada en su plan. Mientras no lo conocía a nadie, van a todos los lados, son famosos. Y hay que traer luces de otro planeta para que ellos puedan cantar. Luces de Júpiter, de Saturno, de Neptuno. Salomón era más grande que usted y que yo y le mandaban a comer hierba como caballo. Evitemos esa temporada de comer hierba. Que reconozcamos que Dios es el que quita y pone el rey. Y él sabe a quien él quiere. Si ustedes quieren, lo puedo dejar aquí ahora mismo. No. Ay, ay, ay. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Aleluya. Si se humillare, no hay ciudades difíciles. Lo que hay un pueblo sin humillación, eso es lo que hay. A Satanás le encanta levantarte el ego para alejarte de Dios. Duérmase si usted se quiere dormir, pero el mensaje se va a predicar. El mensaje sí se va a predicar. Duérmase a usted, si no lo quiera, pero este mensaje se va a terminar. Hay tantos hombres, hay tantos hombres de Dios, siendo controlados por el dinero. El dinero es el que manda en muchos hombres. Hasta que no dejemos de ser avariciosos, no caminaremos con la rivalidad de la gloria. La gloria reposa sobre gente muerta al mundo, muerta a la vanidad, muerto al ojo. Cuando alguien está bajo la gloria, no piensa ni siquiera en el dinero. ¿Qué está hablando el hermano? Realidades. El dinero es importante, lo usamos, pero no debe de controlar nuestro púlpito, ni debe de controlar nuestra vida. Ah. La riqueza que Dios nos dé, no dejemos que ella nos use a nosotros, usémosla a nosotros a ella. Alguien dijo, si tu riqueza es mayor que tu carácter, esa riqueza te gastará a ti en vez de tú gastarla a ella. Aleluya. Hay prosperidad en nuestras vidas que si no tenemos carácter, nos van a poner prepotentes, orgullosos y van a hacer división entre nuestro Dios y nosotros, entre el pueblo y nosotros. No toda la prosperidad viene de Dios. No todas las oportunidades vienen de Dios. No todas las ofertas vienen de Dios. Y no todas las conexiones vienen de Dios. Hay dinero que no se pueden tocar porque vienen bajo una intención, controlarte.